Hoy, en nuestro espacio de Aula de Derecho, vamos a hablar de Hacienda con don Francisco Pérez, delegado de la Agencia Tributaria, y con don Manuel Jiménez, que es técnico del área de inspección de la Agencia Tributaria de nuestra ciudad. Comenzamos. Bienvenidos a todos ustedes a un programa más de Aula de Derecho, como cada día siempre les recordamos, dedicado al mundo jurídico y sobre todo a los alumnos tanto de la UNED como de la Universidad de Granada, a esos futuros abogados o notarios o registradores de la propiedad, en fin, tienen un abanico de posibilidades tremendo. O técnico superior de Hacienda. Hacienda. Superior. Don Emilio, muy buenas. Muy buena. ¿Cuánto tiempo? Bueno, ¿cuánto tiempo? No. Una semanita. Una semanita, Una semanita de miércoles nada a más. miércoles. Ahí está. Yo te echo de menos, fíjate, Y todos yo los también, fines. yo también te Todos los echo de fines de semana y el martes y el miércoles, bueno, es lo que toca, no vamos a estar aquí todos los días. Efectivamente, hay otros programas que también tienen que salir. En Hoy fin. tenemos dos invitados muy interesantes. Pues sí, vamos a hablar precisamente de Hacienda, vamos a hablar con don Francisco Pérez, que es el delegado de Hacienda de la Agencia Tributaria de nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Nada, gracias a por vosotros. estar con nosotros. Y don Manuel Jiménez, que es el técnico del área de inspección de la Agencia Tributaria. Muy buenas. Bueno, muchas Ante gracias. todo, gracias por estar aquí. Bienvenidos a nuestro Muchas gracias programa. a vosotros. Es un placer. Son los que velan por mi cuenta corriente. Claro, Por lo la de cual, todos. yo les agradezco que esa colaboración y ese trabajo que hace en la Agencia Tributaria. Si te parece bien, Emilio, podemos, bueno, pues aunque sea dar unas pinceladas, ¿no? Un poco de... Al currículum de cada su uno. currículum de cada uno. Tú lo tienes ahí, ¿no? Sí, sí, lo tenemos aquí. Aquí tengo yo el currículum de don Francisco, que es, bueno, el delegado de la Agencia Tributaria de la ciudad, miembro del Cuerpo Superior de Hacienda del Estado, el licenciado en Derecho, que es lógico, ¿eh? Auditor también de cuentas también del Registro Oficial de Auditores de Cuenta, con anterioridad fue presidente del Tribunal Económico Administrativo Local de nuestra ciudad y también del Tribunal Económico Administrativo de Ceuta, tanto de Melilla como de Ceuta, con destinos en la Inspección Tributaria de Barcelona, de Melilla y también de Almería. Y bueno, y tiene múltiples cursos que también recibió. Por otra parte, don Manuel es licenciado en Derecho también por la UNED, que me acordé mucho de ti. Por lo de la UNED. Por lo de la UNED, efectivamente. Y es diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Granada. Yo me acordé de mí. Ese servicio prestado pertenece al Cuerpo de Gestión de la Agencia Pública desde el año 88 y desde el año 2002 pertenece al Cuerpo Técnico de Hacienda, que pertenece al Cuerpo de Auditoría y Contabilidad. También ha tenido destino en la aduana en la Junquera, aduana de Melilla también. Ahora nos vamos a parar en el destino que tuvo en la Junquera. Sí. Y le voy a hacer una pregunta, sí, termino. Venga, yo termino. Una pregunta curiosa. Jefe de la dependencia de aduanas también de nuestra ciudad y actualmente, bueno, está destinado en la unidad regional de inspección financiera y tributaria con sede en Melilla, también con múltiples cursos y especializaciones. Una pregunta a título de anécdota. ¿Cuánto frío ha pasado usted en la Junquera? Pues yo tengo que reconocer que he pasado poco frío. Y me explico. Yo el tiempo que estuve en la Junquera me tuve que incorporar en verano, allá por un mes. ¡Qué suerte! Claro, allá por un mes de agosto. Y cuando yo me incorporé, al aprobar las oposiciones, tenía pendiente de hacer servicio militar. Y entonces me tuve que incorporar en agosto y en enero me tuve que incorporar a filas. Por lo tanto, mis compañeros sí que pasaron frío, pero yo no pasé frío. Lo que sí recuerdo de aquella tierra, una tierra maravillosa, es el viento. La tramontana, soplaba con una fuerza muy vehemente y aquellos días, 3, 4 días que duraba,
era digno de estar allí soportándolo. Es como el Terrar de Málaga, que también dura 3 o 4 días, pero al revés. Efectivamente. Pero al revés. Efectivamente. Bueno, si os parece Bueno, esto bien, sirve para que nuestros invitados se relajen. Sí, se relajen un poquito, porque es verdad que también hay ciertas materias que a lo mejor son un poco como más, bueno, son todas importantes y todas serias, pero dentro de eso queremos, bueno, pues que hacer como una conversación distendida, sobre todo para que esos alumnos que vean que Hacienda no es tan, podemos decir, coco, como no es tan exacto, coco, ¿no? Sino que realmente cualquiera con ese interés, ¿no?, de trabajar allí o de llegar, bueno, pues a delegado de Hacienda y demás, que pueda hacerla con ese abanico, ¿no?, que se le abra, ¿no?, un poquito más. Si os parece bien, podemos, la pregunta siempre, ¿qué es Hacienda? ¿Qué es Hacienda? ¿Qué es Hacienda? ¿Qué cometidos tiene? Pues Hacienda, efectivamente, antes de nada, antes mencionabas los destinatarios fundamentales del programa, estudiantes de Derecho, de incorporarse al mundo jurídico como jueces, como fiscales, como registradores, como notarios, y por supuesto en el ámbito de Hacienda también, como luego probablemente Manolo tenga oportunidad, muchas opciones de empleo especializados en materia tributaria que hay. En cuanto lo que es Hacienda, en concreto lo que es la agencia tributaria como una parte de la hacienda pública, incluso como una parte de la administración tributaria, de acuerdo con su ley de creación, es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia que por cuenta del Estado se encarga de la aplicación del sistema tributario y aduanero y la recaudación de los ingresos de derecho público de acuerdo con las leyes. Es decir, ¿a qué se dedica la agencia tributaria? La agencia tributaria se dedica fundamentalmente, en su norma fundacional, a obtener ingresos, ponerlos a disposición del Tesoro y transferirlos a los distintos organismos para que cumplan con aquellas funciones públicas que están llamados a cumplir. Podemos decir que es prácticamente el único organismo que su principal función, por no decir exclusiva, ya no exclusiva, pero su principal función es gestionar ingresos, obtener ingresos, mientras que la gran mayoría del resto de los organismos públicos gestionan gasto para satisfacer necesidades públicas. No solamente en España, sino también hay comunidades que tienen su propia agencia tributaria, ¿cierto? Efectivamente, la agencia tributaria es, dentro del derecho existe lo que se llama administración institucional, que es una administración dentro del derecho administrativo moderno que tiene una base fundamentalmente de tipo basado en el derecho público, pero con unas especialidades en materia de personal, materia de contratación, materia de patrimonio, y responde a ese parámetro. El parámetro de la agencia tributaria como entidad de derecho público con personalidad jurídica propia ha sido adoptado por más comunidades autónomas, donde frente a la hacienda clásica integrada en la consejería y prestada directamente por la consejería, ha pasado a ser prestada por una entidad semejante a la agencia. La más cercana que tenemos es la agencia tributaria andaluza, la ATRIAN, pero es otra agencia tributaria andaluza dependiente de la Junta de Andalucía. Aquí en Melilla la gestión tributaria se sigue pues, mediante el mecanismo de gestión clásico por parte de la Consejería de Hacienda, sin perjuicio de que determinada gestión la tenga pues, externalizada mediante concesión administrativa a determinadas actividades que no impliquen poder público. Que no impliquen poder público porque no podría hacerlo una empresa privada el ejercicio de poder público. Y una pregunta para don Manuel. ¿Qué diferencia hay entre comprar en Melilla y comprar en Málaga a efectos fiscales? Bueno, en un primer momento la primera diferencia vendría dada por el IVA. El IVA, su territorio de aplicación, sería el ámbito peninsular y, por lo tanto, todas aquellas compras que se hagan en península, no solo compras, sino las prestaciones de servicios, es decir, se devenga el IVA correspondiente. En el caso concreto que me cita de las compras, pues, y si nos ceñimos a los residentes en Melilla, pues cualquier compra que hagamos en la península, que no sea consumida en la península y que nos traigamos a Melilla,
podemos acogernos a la devolución del impuesto. Es un impuesto aplicable a los residentes en península, por lo tanto los que no residimos allí nos podemos acoger a este beneficio y no soportar el IVA. Pero eso no quiere decir que vaya a quedar... Si soporta el IPSI. Efectivamente. Cuando llegas a no quiere decir que vaya a quedar exento de tributación la operación. Es decir, cuando venga aquí hay que acercarse a los servicios fiscales de la Ciudad Autónoma de Melilla y liquidar el IPSI correspondiente por la compra que hemos realizado. Yo tengo una curiosidad muy grande, siempre la he tenido. Más que yo, mi mujer. ¿Compensa o no compensa? Bueno, eso ya depende. Si después ¿no? tienes que pagar aquí la parte proporcional. Bueno, Pregunta, compensar, a ustedes como técnicos. Compensa porque si se tributa un 20, el tipo medio es un 21%, el tipo medio no, el tipo máximo, el tipo general en IVA en la península, y aquí el tipo máximo del IPSI es un 10, pues hay una ganancia de un 11%. ¿Qué es lo que pasa? Que una compra importante pues supone un estímulo a hacer todo el trámite que supone esa devolución. En una compra pequeña, pues no a lo mejor las molestias, eso es una decisión de cada uno y del bolsillo de cada uno, don Emilio. Cada uno sabe sus necesidades y a lo mejor 10, 15 o 20 euros pues es importante y desde luego ya cuando hablamos de cantidades mayores, pues por supuesto que se hacen los trámites correspondientes. Pero a los comerciantes de Melilla eso no les compensa. Bueno, los comerciantes, como todo empresario, todo profesional, desea que haya un régimen que favorezca su venta frente a otros competidores. Nosotros, como antes decía que la agencia tributaria se encarga de la aplicación del sistema tributario aduanero, a eso nos dedicamos. Las decisiones empresariales se las dejamos a los empresarios, que lo hacen excelentemente bien y no lo tienen muchas veces fácil para seguir adelante. Te lo digo porque los comerciantes de Melilla a veces se quejan de que compremos en la península y yo les contesto desde aquí: mire usted, es que yo compro donde me salga más barato. Eso ya son decisiones, efectivamente, son decisiones de cada uno y veo normal que también por parte de los empresarios y profesionales pues traten de estimular la compra aquí, claro. Pero los ciudadanos pueden comprar de considero oportuno. Y si eres un pensionista, más todavía. Efectivamente. Que tienes que mirar por la peseta. Pues la verdad es que sí, don Emilio. ¿Qué entidades o delegaciones competen a la agencia tributaria? Bien. La agencia tributaria, antes de exponer un poquito cuál es su organización territorial, sí me gustaría incidir un poquito en qué significa antes su función de aplicación de los tributos, ¿no? He dicho que su función es principal, la función fundacional, la aplicación del sistema tributario. ¿Qué significa aplicar el sistema tributario? Bueno, pues dentro de la administración tributaria podemos distinguir tres grandes bloques, ¿no? Y la agencia tributaria es una parte, pero no lo es todo. La administración tributaria tenemos la función regulatoria, la función de creación de las normas, y antes de que se crean y sean aprobadas por quien corresponda constitucionalmente, el diseño del sistema tributario, la confección de los borradores de los proyectos, eso lo hace un órgano directivo que se llama Dirección General de Tributos, distinto de la agencia tributaria. La Dirección General de Tributos confecciona los correspondientes borradores, que es aprobado por el órgano constitucionalmente establecido. Normalmente, si son leyes, pues serán las Cortes Generales, si son reglamentos, será el Gobierno de la Nación o bien incluso por el ministro correspondiente, ¿no? O ministra correspondiente, o por resoluciones de ámbito inferior. Una vez que ese derecho está aprobado, hay que aplicarlo. Pues ahí es donde entra la agencia tributaria. La función de aplicación del sistema tributario y aduanero es asistir a los contribuyentes mediante los servicios de información y asistencia para que los contribuyentes cumplan durante el periodo voluntario de declaración lo mejor posible con sus declaraciones. La siguiente función que incluiría sería, una vez que ha vencido los periodos voluntarios, pues controlar, velar porque efectivamente se haya cumplido adecuadamente, y en una función final que sería, en caso de que uno no llegue a ingresar lo que debería ingresar en los plazos fijados, pues una serie de actuaciones en vía recaudatoria. Luego, otra función distinta dentro de la administración tributaria, que no hace la agencia tributaria, pero que es
administración tributaria, que es ejercicio de administración tributaria, está la revisión de los millones de actos que dicta la agencia tributaria en el año. Esos son los tribunales económicos administrativos, que es la función de revisión. La agencia tributaria dicta en torno a actos definitivos, no actos de trámite, actos definitivos en torno a unos 18 millones de actos al año. Actos al año que tienen pie de recurso y posibilidad de impugnación y que a los contribuyentes a unos les gustarán y a otros no les gustarán. Pues aquellos contribuyentes que no están conformes con las liquidaciones o con los actos de otro tipo que dicte la agencia tributaria pueden impugnar los mismos ante unos tribunales totalmente independientes de la agencia tributaria, totalmente profesionalizados, totalmente preparados y que además son totalmente gratuitos para los contribuyentes, que son los tribunales económicos administrativos, que por un personal, por unos funcionarias especializados, van a conocer esos asuntos de manera independiente a la agencia tributaria. Por lo tanto, administración tributaria es un concepto amplio que incluye tres funciones: la regulatoria, o mejor dicho, el diseño del sistema tributario, que es la Dirección General de Tributos, la aplicación del derecho constituido y velar por su aplicación, que es la agencia tributaria, y la revisión de lo que ha dictado la agencia tributaria si los contribuyentes no están conformes, que son los tribunales económico-administrativos. Para realizar todas esas funciones, en la aplicación de los tributos, pues la agencia tributaria es un órgano estatal con despliegue en todo el ancho, a todo largo y ancho del Estado. ¿Independiente de Hacienda? Es independiente. Tiene su propio jefe aquí en Melilla, ¿no? Tiene su propio jefe aquí en Melilla. Efectivamente, como decía antes, es una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, que está adscrito al Ministerio de Hacienda a través de la Secretaría de Estado. Pero es una organización independiente, por decirlo de alguna manera, de las delegaciones de Economía y Hacienda. Yo, por ejemplo, por simbolizarlo de alguna manera, yo soy el delegado de la agencia tributaria y otro señor, un excelente profesional, el interventor territorial, es el delegado de Economía y Hacienda. Somos dos organismos distintos diferentes, con dos organizaciones distintas. ¿Y el jefe de la agencia tributaria en Melilla quién es? Pues el delegado de la agencia tributaria, que pues, tengo el honor de ser yo. El mismo, entonces. El mismo. O sea, Soy yo el delegado de la agencia tributaria. Igual quería preguntar el delegado de Hacienda. ¿Quién es el delegado? ¿Es otro? usted? No, yo soy el delegado de la agencia tributaria. Tributaria. Efectivamente. Y el delegado de Hacienda es otro. Es otra persona. Que es más bien que delegado de Hacienda es la Delegación de Economía y Hacienda. Engloba una serie de servicios que no son los servicios tributarios. Engloba una serie de servicios de otro tipo. El principal, la intervención territorial, es una intervención, es un órgano de control de los distintos órganos administrativos, realizado por el personal interventor. Nos controla incluso a nosotros, es decir, nosotros estamos sujetos a un control de fiscalización, de legalidad financiero por parte de la intervención territorial, como puede estar la Delegación de Educación, como puede estar la Delegación de Gobierno, como puede estar cualquier otro organismo. Y además es interesante, porque es verdad, porque estamos aclarando un poquito, porque hay gente que a lo mejor tiene confundido un poco los términos. Pero también es cierto que la palabra Hacienda está incrustada en nuestra mente y la Hacienda son dos cosas. La terminología usual pues, no lleva. Efectivamente, de esta manera hemos aclarado un poquito lo que es. Agencia tributaria es una parte de la Hacienda que es usted el delegado. Efectivamente, que se centra fundamentalmente no, que se centra en esa parte de Hacienda que son los impuestos. Pero hay más cosas en Hacienda. En Hacienda, el concepto de Hacienda incluye el ingreso y el gasto. Nosotros nos ocupamos del ingreso, que es normalmente con los que tienen relación los ciudadanos, con los impuestos. Con el gasto, pues pueden tener relación los ciudadanos porque reciben subvenciones, porque reciben una serie de prestaciones que pueden ser objeto de control no por agencia tributaria, sino por los interventores, ¿no? Entonces, ¿el delegado de Hacienda qué cometido tiene en Melilla? El delegado de Hacienda es el señor interventor territorial. El interventor territorial del Estado. Coinciden los dos cometidos. Este interventor territorial y asume normalmente en todas las delegaciones de la Delegación de Hacienda. La asume el papel además, el cargo de delegado de Economía y Hacienda. En relación con la agencia tributaria, centrándonos en tu pregunta, en cuanto a la organización, tiene despliegue por todo el territorio nacional. Hay unos órganos centrales y unos órganos
territoriales. Si quieres, pues explico cuál es esa estructura de órganos centrales y órganos territoriales. Sí, Pues sí, ¿por qué no, por favor? Bueno, pues hay unos órganos centrales que son los órganos directivos por excelencia de la agencia tributaria y que tratan de coordinar el conjunto de la agencia tributaria. El primero, por mencionarlo como órgano exclusivo de la agencia, es la Dirección General de la Agencia, la Directora General de la Agencia, en nuestro caso, una Directora General. Al frente, por debajo de la Directora General, están una serie de departamentos. Son departamentos, unos cuantos de tipo funcional, porque tienen unas funciones tributarias específicas. El primero, por mencionar, puede ser cualquier orden, es el Departamento de Gestión. El Departamento de Gestión se encarga de dos labores esenciales, la información y asistencia y el control, digamos, extensivo, el control masivo, lo que se conoce popularmente como paralelas, basadas fundamentalmente en discrepancias básicas entre lo que tú has declarado y los datos que constan en nuestra base de datos. Otro departamento con una actividad y unas funciones propias es el Departamento de Inspección. El Departamento de Inspección que se encarga normalmente del control intensivo, es decir, el control más complejo, el procedimiento inspector, que es un control distinto, mucho menos contribuyentes controlados, pero mucha más complejidad en la comprobación. Otro departamento de tipo funcional es el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Tiene función específica en el ámbito aduanero, en el ámbito de los impuestos especiales y en el ámbito de los impuestos ambientales. Perdón, ese puesto lo ha desempeñado don Manuel. Ese puesto lo ha desempeñado don Manuel a nivel de aduanas en Melilla, y además es un aduanero de cepa. Vamos, ha sido aduanero durante mucho tiempo, destinado en la Junquera, destinado en Melilla y además jefe de la dependencia de aduanas en Melilla durante varios años. Cocinero antes que fraile, vaya. Ahí está. Y ahora se dedica al departamento, está en el departamento que antes decíamos. Nosotros podemos estar en cualquier otro departamento de la agencia tributaria, antes ha estado en aduanas muchísimo tiempo y ahora está en el departamento de inspección que se dedica al control más complejo, al procedimiento inspector. Ya he comentado el departamento de aduanas. El siguiente departamento, antes de saltarme el departamento de aduanas, tengo que decir que el departamento de aduanas, que se encarga de la aplicación del sistema aduanero, hay una dirección adjunta que incluye el Servicio Ejecutivo de Vigilancia Aduanera. El Servicio Ejecutivo de Vigilancia Aduanera, que está integrado en la agencia tributaria a través del departamento de aduanas, tiene una función muy específica, que es una función policial. Ellos tienen funciones policiales de investigación y represión del contrabando, de la lucha contra el tráfico de drogas y la investigación y la lucha contra el blanqueo de capitales asociadas a esos delitos, así como cooperar con los demás órganos de la agencia tributaria o con las autoridades judiciales en materia de delito fiscal. Y ahí es donde tenéis en este aspecto esa coordinación también con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Lo que puede venir, efectivamente, es frecuente notar de prensa de la agencia tributaria donde una operación de vigilancia aduanera en solitario, una operación de vigilancia aduanera con la Guardia Civil, una operación de vigilancia aduanera con la Policía Nacional. Desgraciadamente, hace cosa de pues 2 meses, Carlos Esquembre. Hace cosa de 2 meses, un compañero nuestro, para descanse, Carlos Esquembre, pues ha fallecido en una operación de vigilancia aduanera en alta mar. Una operación de vigilancia aduanera cuando se estaba llevando a cabo una operación frente al narcotráfico. Esa operación, con protagonismo importante tanto de la agencia tributaria como de la Policía Nacional, con miembros de ambos cuerpos en el operativo. Es decir, es un ejemplo, por ponerlo de alguna manera. He comentado los órganos, digamos, de la agencia, los departamentos de la agencia de tipo funcionales, que tienen, antes de terminar, me queda uno que es adicional, que es el departamento de recaudación. Todos estos órganos anteriores pues, se dedican a informar o a emitir actos que luego hay que cobrar. Se le da una oportunidad a los contribuyentes de que paguen en un plazo, pero en caso de que no se llegue a pagar lo que se dice en pago voluntario, en plazo voluntario, pues hay un órgano que entra en función, que tiene unas funciones especialmente ejecutivas, propias de los órganos administrativos, propias de los procedimientos de apremio, que es el Departamento de Recaudación. Es decir, se encarga del cobro en vía ejecutiva en caso de que los sujetos pasivos, los contribuyentes, los obligados tributarios en periodo voluntario pues no hayan pagado. Esos son órganos funcionales, órganos operativos, con funciones específicas cada una
sin perjuicio de que haya coordinación entre todos ellos. Pero al mismo tiempo necesita una serie de órganos de apoyo transversales, como son Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Informática, la Agencia Tributaria. Sin el Departamento de Informática sería muy poco. Es esencial el servicio de informática y el Departamento de Informática tanto a nivel nacional como a nivel territorial. Por supuesto, los servicios de estudios estadísticos, servicio jurídico, es decir, una serie de servicios transversales que prestan servicios a todos y coordinados todos por parte de la Dirección General de la Agencia. Eso es la estructura a nivel nacional, pero la Agencia Tributaria está en todas las partes del territorio, donde a nivel territorial tenemos 3 órganos, por decirlo de alguna manera, básicos, que son las delegaciones especiales de la Agencia Tributaria. El ámbito territorial coincide con la comunidad autónoma, los delegados de la agencia tributaria coinciden con la provincia y luego un último órgano operativo que serían las administraciones, operativo en cuanto al territorio, que serían las administraciones de la agencia tributaria, que coinciden en determinadas localidades, como Torremolinos, como Marbella. Por poner un ejemplo, tenemos nuestra delegación especial, que es la única que va más allá de una comunidad autónoma, se llama Delegación Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, abarca la comunidad autónoma de Andalucía, las comunidades de Ceuta y de Melilla. Al frente de ellas hay una delegada especial, nuestra jefa, y luego pues hay 8 delegaciones en Andalucía, coincidiendo más o menos con coincidiendo con todas las provincias, excepto Jerez, que tiene una delegación aparte. Luego el delegado de Ceuta, y el delegado mi compañero por territorio en África, y el delegado de Melilla. Y todo esto, lógicamente, necesita un personal. Pero para poner en marcha ese personal, ¿cómo se prepara? Ahora los alumnos nos están escuchando y dicen, yo quiero ahora, ¿cómo me preparo? ¿Qué oposición tengo que hacer? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, lo primero que viene a condicionar qué tipo de oposición quiero hacer es la titulación que tenga el opositor, ¿no? El candidato. En este caso, en la agencia tributaria tenemos adscrito a la propia agencia un número importante de cuerpos. Dentro del grupo A, subgrupo A1, el Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado, tenemos el Cuerpo Superior de Vigilancia Aduanera, tenemos un cuerpo que seguramente nos va a llamar la atención, que es el de profesores químicos. Dirá, bueno, ¿y qué hace un químico dentro de la agencia tributaria, no, verdad? Bueno, pues eso tiene su explicación dentro del ámbito aduanero. Las mercancías que se presentan a despacho en los distintos recintos presentan una naturaleza que no siempre, a simple vista, puede ser determinada por personal funcionario de aduanas. En esos casos lo que se hacen es extraer muestras y se manda a estos laboratorios para que determinen qué naturaleza y qué clasificación arancelaria le corresponden a ese tipo de mercancía. Téngase en cuenta que, según la clasificación arancelaria de las mercancías, paga un tipo de impuesto u otro. Entonces, es normal que se envíen líquidos, sólidos, es decir, la variedad de mercancía es importante. ¿Qué ejemplo nos puede poner de esos líquidos, de esos sólidos? Pues mire, se nos dio en una ocasión una partida de tejido sintético y no sabíamos muy bien si se trataba de un tejido natural o de un tejido sintético. Y de ser sintético, ¿qué composición tenía? Entonces, eso a simple vista es difícil de determinar. Bueno, pues lo que hicimos fue extraer 3 clases de muestras, intentamos que sea lo más homogénea posible, y se envía la primera. De las 3 extraídas se envía una. Y el laboratorio analiza la composición, determina si es un tejido sintético y cuál es su elemento básico, ¿no? Si un poliéster, un rayón, etcétera, etcétera. O bien es una seda natural, que era lo que intentábamos dilucidar, ¿no? ¿Y tiene distinta tributación? Efectivamente. Los derechos de aduanas, que es un componente que señala la imposición de las mercancías que se van a importar, depende de qué clase de mercancía se presente a despacho. No es, como podemos decir, hay un tipo general de un 21%. No, en estos casos, derecho de aduana, cada mercancía tiene un derecho asignado y depende de la naturaleza de la mercancía, tributa por ese tipo o tributa por otro. O sea, la seda tributa de manera distinta que, por ejemplo, el rayón. Claro,
Claro. Porque yo rebuscado es, ¿no? Bueno, No, bueno, tiene su razón de ser. Hablo como Hay que persona ignorante en la materia. Hay que tener en cuenta que lo que es el derecho aduanero es una configuración, una parte del derecho tributario que tiene configuración por parte de las instituciones europeas. Hay una parte dentro del derecho aduanero que es la clasificación arancelaria y bueno, dentro de las instituciones europeas, imaginémonos los millones y millones de tipos de mercancías que hay en el mundo, pues cada uno tiene una nomenclatura, una clasificación y un arancel en función de lo que las instituciones comunitarias es. También es cierto que nosotros no estamos integrados en el ámbito del territorio aduanero común, pero sí tiene importancia. ¿Están o no están? No estamos en el territorio. ¿Estamos? No estamos en el territorio, pero sí tiene importancia esa clasificación, porque aunque aquí no se aplique el arancel, luego sí se aplica el IPSI, y aparte que hay que aplicar una serie de normativa para aduanera, es decir, una normativa que no es puramente tributaria ni normativa puramente, digamos, aduanera en cuanto a ingresos, sino que luego viene una normativa para aduanera relacionado con tipo de productos. Pueden estar sujetos a determinados permisos, licencias, que bueno, es una labor compleja, pero dejamos que Manolo continúe con su parte de exposición en cuanto al empleo público. Es muy interesante. Sí, bueno, ese derecho de aduana efectivamente está regulado por la comunidad, por la Unión, y son aplicables en todos los países. Es lo que conforma la frontera exterior de la comunidad. Es igual para todos los países, se aplique donde se aplique, excepto Ceuta y Melilla, que ya nos ha dicho Francisco, que queda excluida de esa unión aduanera. Bien, pues aparte de estos tres cuerpos que ya he dicho antes, que son cuerpos específicos de la Agencia Tributaria, después tenemos el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información, con la especialidad de Administración Tributaria, y tenemos los arquitectos de Hacienda Pública. ¿Los arquitectos? Arquitectos de Hacienda Pública, efectivamente, se encargan pues de velar por las instalaciones de la Agencia Tributaria. Esto con respecto al subgrupo A1. Para ello, ¿qué necesitamos? Pues necesitan los chicos, chicas, tener licenciatura, grado o ser arquitectos o ingenieros. Esa es la titulación mínima. Después tenemos en el ámbito de A2 el Cuerpo Técnico de Hacienda y el Cuerpo Ejecutivo de Vigilancia Aduanera. Asimismo, el Cuerpo de Gestión de Sistemas y de Informática y el Cuerpo de Arquitectos Técnicos. Para estas oposiciones se requiere diplomatura o grado, teniendo en cuenta que se equipara a una diplomatura universitaria el tener 3 años de una licenciatura. ¿Vale? ¿Todavía sigue eso? Todavía sigue. En vigor. Todavía sigue. Los 3 años de carrera. Efectivamente, Bueno, se equivale a una diplomatura. Pero si por un año ya tiene el grado, ¿no? Claro, un año más tienes el grado. Claro, pero tengas en cuenta que todavía hay gente que tenemos todavía titulaciones antes de que hubiera la última modificación. Entonces, como están todavía con posibilidad de presentarse, pues eso se sigue manteniendo. Claro. Después está el cuerpo C1, que lo conforman fundamentalmente Cuerpo General Administrativo con la especialidad de agentes de la Hacienda Pública. Eso era el antiguo C, ¿no? Grupo C. El grupo C, subgrupo C1, efectivamente. Que son agentes de la Hacienda Pública. Y tenemos también después grupo de temas de auxiliares, en el que ahí la Agencia Tributaria se nutre de las oposiciones que va sacando anualmente Función Pública. Ese sería el C2, ¿no? C2 sería el cuerpo de auxiliares. Dentro del cuerpo de C1 también está el cuerpo de agentes de vigilancia aduanera. Bien, para C1 se necesita titulación mínima de bachiller y para C2 eso, la titulación bachiller de educación. O FP también. Sí, o técnico de formación profesional. Y la enseñanza secundaria obligatoria para C2.
¿Qué cuerpos tenemos más dentro de la agencia tributaria? Pues lo que más hay son C1, fundamentalmente el Cuerpo General Administrativo y agentes de la Hacienda Pública. Vienen a ser aproximadamente un 40% de lo que hay. C1. 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 El C1. Después sigue el Cuerpo Técnico de Hacienda, aproximadamente con un 33%, y después va el grupo C2 con un 13%, grupo A1 con un 10% y el grupo de laborales que engrosan un 4%. Por lo tanto, de lo que más hay es de agentes de Hacienda Pública. Y eso, en cierto modo, tiene una explicación, porque las oposiciones para el grupo A1 A2 son entrañan una cierta dificultad, especialmente la de su grupo A1. Hablamos del grupo A y el B antiguo, ¿no? C2 era el grupo B antiguo. Efectivamente. Entonces, sí que existe un diseño para las oposiciones que es la promoción interna, ¿no? Es decir, empezamos desde unos escalones más bajos, que son oposiciones más asequibles, y a partir de ahí vamos intentando subir de cuerpo, apoyándonos en esa posibilidad que nos ofrecen las convocatorias de la promoción interna. Hay reducción de exámenes, es decir, si yo soy de cuerpo técnico, quiero subir al cuerpo superior de inspectores, pues habiendo tenido ya 2 años como mínimo de desarrollo profesional en el cuerpo, pues ya me eximen de 2 exámenes. De algunos ejercicios. Efectivamente, ya me incorporo al tercero, ¿verdad? Bueno, pues así igual para todos los casos en los que vamos subiendo de tramo. El cuerpo de agentes de la Hacienda Pública, un cuerpo muy ponderado dentro de la casa, porque... Creo que tenemos una pantalla, efectivamente, ¿no? Que a ver si nuestro compañero de realización sobre la selección de personal es la última pantalla. No, la última pantalla, Miguel, gracias. Estamos pasando la escala, vamos a la última pantalla, que sería esta de aquí. Exacto. Efectivamente, ahí lo que queremos reflejar en esa pantalla es la evolución que ha tenido la oferta de empleo público en lo que se refiere a los distintos cuerpos. Lo hemos comentado, ¿no? Bastante desde el... Efectivamente, el cuerpo superior de inspectores, ahí están todos los... Y bueno, con ello lo que queremos hacer notar es que todos los años se convocan oposiciones y cada vez se convocan más. Por lo tanto, yo siempre animo a los chicos que están pensando dedicar su vida al empleo público, pues que evalúen la posibilidad de venir a trabajar a la agencia tributaria, que yo creo que es un ente considerado, con una reputación profesional importante, con una proyección profesional, de realización de cursos, de mantenerte actualizado, requiere un esfuerzo continuo durante toda nuestra vida, ¿no? Y bueno, y efectivamente, ¿no? Con esa cifra lo que queremos dar a conocer es que todos los años se van a ir presentando, se van a ir convocando oposiciones, que si alguien quiere empezar desde unos niveles más bajos, va a poder ir optando, porque todos los años va a tener posibilidad de presentarse, aunque te vayan, efectivamente, aunque te vayan reservando plaza. Yo me presento siendo agente al Cuerpo Técnico de Hacienda, si voy aprobando exámenes, me los van reservando. Y entonces, a la siguiente convocatoria ya no me presento de este primer examen, ya me incorporo al segundo. O si he aprobado los 2 primeros, me incorporo al tercero. Es decir, que depende de qué opción elijamos, podemos diseñarnos nuestra propia forma de acceder a los distintos cuerpos. Eso sí, cuanto más exigentes seamos con la oposición que queremos hacer, más exigente va a ser la oposición. Claro. Eso y más horas de estudio. Y más horas de estudio, claro. Quienes hemos pasado por ahí sabemos que dedicarnos a las oposiciones son 10 horas diarias, con un día de descanso, y cuando estemos convocados esas 10 horas pasarán a 12, 13 o 14, ¿no? Pero bueno, después merece la pena, el esfuerzo que se realiza, yo creo que tiene su recompensa después. Esa historia la conozco yo muy bien, porque yo ingresé
en el Cuerpo Auxiliar de Telégrafos. En el Cuerpo Auxiliar de Telégrafos. Y ya fuiste... Como ha dicho don Manuel, pues fuimos... Por promoción interna. Por promoción interna fuimos... Claro. Estamos casi ya en tiempo de descuento, pero me gustaría hablar un poquito, o aunque sea unas pinceladas, porque las leyes tributarias no son las mismas desde que hace 5 años a las de ahora o hace 10 años las de ahora. Todo cambia, va evolucionando. ¿Cómo se van creando esas nuevas leyes? ¿Cómo vais creando leyes nuevas en función, me imagino, del año tras año, del día a día? ¿Cómo es un poco todo ese...? Bueno, efectivamente, el derecho tributario de hoy no es el derecho tributario de hace 20 años ni el derecho tributario de hace 40 o 50 años. Si una característica tiene el derecho tributario, don Emilio lo sabe perfectamente, es su carácter cambiante. Como profesional del mundo del derecho, probablemente no haya una rama del derecho con más capacidad de cambio, incluso superior al derecho laboral, que también tiene lo suyo en cuanto al cambio. Hoy, por ejemplo, se levanta uno, mira el boletín oficial del Estado y hay un Real Decreto Ley de recién promulgación que trata sobre medidas para paliar la sequía, el calor, determinadas medidas sobre el transporte para los jóvenes. Bueno, pues eso podía ser una cosa que nada tiene que ver con el tributo, pues no, empieza uno a ahondar en la ley e incluye 2 modificaciones tributarias importantes para el mundo agrario. Es decir, 2 leyes. Una es una exención en el IVE para los agricultores y otra, unas determinadas medidas tributarias en relación con las sociedades relacionadas con la política agraria común. Eso es un ejemplo. Pero no hace falta, si nos remontamos hace 2 o 3 meses, al comienzo del año, han comenzado a aplicarse nada más y nada menos que 5 impuestos nuevos. Tenemos impuestos o prestaciones patrimoniales que no tienen la consideración de impuestos, pero que gestiona la agencia tributaria, como es el gravamen temporal sobre las entidades de crédito, un gravamen temporal sobre la industria energética, un impuesto solidario sobre las grandes fortunas, así como un impuesto sobre el plástico no reutilizable o el impuesto sobre depósitos de residuos o la incineración o la coincineración. Eso solo ha entrado en vigor este año. Era necesario, ¿eh? Bien, eso es el legislador el que lo tiene que determinar y nosotros a aplicar. Era muy necesario los impuestos sobre las grandes fortunas, hombre. Que eso... hay que ayudar un poquito, hombre. Eso que voy a ayudar yo solo, que soy pensionista. Tenemos que ayudar todos, hombre. Bueno, ahí vamos, que lo importante es una rama del derecho pues muy cambiante y, por supuesto, no es el mismo. La razón de ser, lo que comenzábamos exponiendo a que se dedica la agencia tributaria, pues la razón de ser es la finalidad de los impuestos. La finalidad de los impuestos es obtener ingresos. En función de las necesidades, pues van variando los impuestos. Y después, porque tiene una característica, otra fin, los impuestos. Las grandes medidas de tipo económico en poder de los poderes públicos son de 3 tipos, podemos decir. La política monetaria, que ya no reside en el Estado, sino que reside en las instituciones europeas, en concreto en el Banco Central, y otro instrumento de política económica, que el que queda es la política fiscal. De manera que la política fiscal no solo es un medio para obtener ingresos, sino que es un instrumento de política económica. Según haga falta hacer una política expansiva, eso lo tiene que decidir el legislador, el gobierno de la nación, o una política contractiva. Son los 2 grandes instrumentos, y la política fiscal de ahí su carácter cambiante. Totalmente. Es un instrumento de política económica, no solo es un instrumento de obtención de ingresos. Sino que es un instrumento de política económica, de política fiscal. Es decir, los poderes públicos tienen que llevar a cabo actuaciones sobre determinados sectores y se valen fundamentalmente, muchas veces, de 2 instrumentos. La política monetaria, el que emitir mucho dinero o emitir poco dinero, según la situación de la inflación, según la situación de los tipos de interés, pues
es una cuestión que le corresponde al Banco Central, y otra la política fiscal. Efectivamente, la verdad es que el mundo de Hacienda es un mundo que está relacionado, es el día a día. Yo he aprendido más que en toda la carrera. Efectivamente, y es verdad, es que es el día a día. Ahora me puedo examinar la Hacienda Pública. Totalmente, lo podemos examinar. Y seguro que saco sobresaliente. Seguramente. Hay una asignatura, como sabes, ¿no? Hacienda Pública efectivamente, en la carrera. Es una asignatura, el derecho tributario incluido en todos los planes de estudio de las distintas universidades, de distintas facultades de derecho, pero no solo en derecho. Se estudia en económicas, se estudia en empresariales en ciencia, administración y dirección de empresas, o incluso en relaciones laborales, que son muchas las facultades y muchas las carreras que incluyen el derecho tributario, pero es una rama jurídica. Efectivamente. La verdad es que tenemos ya que despedir el programa. Ha cundido. Pero aunque sea un minutillo, don Manuel, yo sé que es importante divulgar el empleo público, sobre todo encaminado a Hacienda. ¿Qué temas, cuando usted va y habla a los alumnos y todo, qué es lo que ellos más les pregunta? ¿Usted qué es lo que realmente les explica? ¿Cómo es un poco...? Bueno, cuando nos acercamos a los centros universitarios a darnos a conocer y a dar a conocer el trabajo que realizamos, pues lo que venimos a explicar es eso, es decir, las distintas funciones que realiza la agencia tributaria, bien desde el área de gestión tributaria, el área de aduana, de inspección informática, es decir, las distintas áreas. Hacemos una breve reseña de cuál es nuestro trabajo y después ya profundizamos un poco más en cómo son las oposiciones, en cómo se puede acceder, tiempo medio, que hay más o menos en conseguir cada una de ellas, aunque ahí no hay una regla fija. Y bueno, y vamos matizando cómo se va trabajando y qué función realiza cada área, ¿no? Como ya hemos visto, las funciones que tenemos son muy variopintas, desde vigilancia aduanera, que son para chicos, chicas que les gusten más la acción, a las distintas áreas ya concretamente tributarias o informática o recursos humanos y administración económica, que es también otro aspecto. Dan charlas, ¿no?, en los centros universitarios. A tener en cuenta, efectivamente, todos los años nos acercamos a los centros universitarios a dar charlas. La agencia tributaria tiene eso como un programa anual inamovible, es decir, considera que es esencial dar a conocer cuáles son nuestras funciones. La salida después, ¿no? Efectivamente. Que tengan los chavales cuáles son nuestras cuando funciones, acaben los estudios. A qué nos dedicamos y sobre todo cómo pueden acercarse al trabajo público dentro de la agencia tributaria. Bueno, pues entramos a detallar cada una de las oposiciones que hay y las funciones que realizamos. Que todo no hace jueces, fiscales... Claro, ni abogados, sino que también hay un abanico importante. Y registradores. Alguien tiene que conseguir el dinero para que... Registradores de la propiedad, notarios... Pues y lo demás. Hay más. Mucho más. Pues don Francisco y don Manuel, la verdad es que se nos ha quedado muchas cosas más, pero don Emilio, muchísimas cosas. Yo quería preguntarle a don Manuel sobre los impuestos especiales, pero bueno, que es especialista. Tenemos, ha sido jefe, ¿no?, de la dependencia de Hacienda e impuestos. Impuestos especiales. Y medioambientales ahora. Y medioambientales. Que bueno, si están les parece, cogiendo un papel muy importante dentro de ese departamento, no solo la aduana, no solo el aspecto aduanero, el despacho aduanero, los impuestos especiales tradicionales, sino los nuevos impuestos, los impuestos medioambientales, que también lo gestionaba la dependencia de aduanas e impuestos especiales, que probablemente algún día habrá que cambiar el nombre. Si les parece a los dos invitados, los podemos... Esta aula de Derecho está abierto para cualquier ocasión que ellos estimen conveniente, se puede hacer. Podemos seguir hablando de este tema y de esos impuestos. Yo tengo que decir, un minuto me das. Venga, pero muy rápido. Porque siempre se lo digo para que se animen los chavales. Yo he dicho que ingresé en el cuerpo de auxiliar de telégrafo, pero es que antes de eso, yo estaba en un mostrador de una ferretería. Efectivamente, pues tiene con esfuerzo se llega. Efectivamente. Eso es así. La base de las oposiciones en un mostrador de ferretería vendiendo lo que se vende en una ferretería. Pues eso es un ejemplo para todos aquellos alumnos que nos estén viendo. Me siento orgulloso de haber recorrido. Mérito, la capacidad. Eso es fundamental. La igualdad de oportunidades, efectivamente. Me fui a la UNED y
y a estudiar. Claro. Aquí en Melilla hay oportunidades, está el campus, está la UNED, está Granada, si tus padres pueden pagarte los estudios. Y todo eso. Efectivamente. Bueno, pues lo dejamos entonces aquí. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Emilio, nos despedimos ya. Lección magistral de los dos invitados. Efectivamente, totalmente. Y nosotros ya ponemos punto y final a nuestro programa, este programa especial dedicado al mundo de Hacienda, la agencia tributaria y también a aquellos alumnos que deseen ondear un poco y descubrir un poco más este mundo, que ya lo tienen, lo hemos aclarado, y si necesitan más información seguramente acercándose, metiéndose en internet o acercándose seguramente a la agencia tributaria, ellos gentilmente os van a ofrecer todo lo que necesiten. Nos marchamos, gracias a todos ustedes. Gracias.